Bueno, por aquí tengo una invitada que ya saben ustedes el cariño que le tengo, madrina mía. Querido, ¿cuántos raticos sin hablar tú y yo? Sí, madrina, hoy necesito a alguien por aquí que me relaje porque ya sabes que estos temas me hierven la sangre. Mira, yo te voy a decir algo. Yo estaba escuchándote, claro, trabajando y escuchándote. Y te voy a ser honesta, hubo un momento que tuve que poner una musiquita y relajarme porque tú sabes que estoy tratando de que no me suba la presión, de no alterarme. Y este es el tipo de cosa que te llena de una frustración porque lo que decimos, ¿cómo es posible que el mundo haya cerrado los ojos a estas cosas y que tanta gente haya tenido que padecer, ¿no? Pero te estaba escuchando y es terrible y tú me habías hablado y tú sabes que tú y yo hemos hablado de cuestiones personales y tú dirás, madrina, ¿cómo no has hecho una directa con ese tema? Porque no puedo, Carlito, es demasiado fuerte, es demasiado Marina, fuerte. yo no lo he vivido de cerca y yo no sé si es porque hay personas que la empatía la tienen más desarrollada que otras, pero Marina, yo leyendo la bibliografía que hay, los testimonios de tortura, Marina, yo me he echado a llorar. Yo me he echado a llorar. Es muy fuerte, muy fuerte. Y son cosas que yo te juro que uno no quisiera. Tú sabes que yo he dicho, mira que yo he dicho veces en una directa que yo tengo una marca en este brazo, que es una herida, que voy a hablar de eso, voy a hablar de eso. Y a veces hay personas que están desde el principio del canal y me preguntan, ¿cuándo va a hablar de eso? Es que me hace daño, Carlitos, y estoy tratando de hacer las cosas que no me hacen daño. Yo quería, Háblame de tu relación con la tortura. mira, yo estuve casada 11 años con un preso político, me casé muy jovencita, y fue para mí un acercamiento a la realidad de Cuba, a pesar de que yo conocí la mayoría de las cosas que pasaban en Cuba desde aquí, cuando llegué aquí. Yo tuve, como digo, por suerte y por desgracia, el encuentro con personas en mi vida, un novio que tuve, que era una persona, un gusano, como se le decía, que mi familia, es decir, tuve también la suerte de no tener a nadie en mi familia que fuera comunista ni del partido. Toda mi familia no participó en el proceso, sobre todo la familia por parte de mi padre, que es que, de la que yo tengo mucha influencia. Pero en algún momento de mi vida, hay una persona que está en mi vida desde temprano, pero nos reencontramos cuando yo era un adolescente porque él había estado preso y yo lo perdí de vista. Era amigo de mi padre y yo lo perdí de vista. Él me llevaba unos cuantos años en el tiempo en que él estuvo preso político. Y cuando él salió de prisión, ya yo era una jovencita y a pesar de que él me conocía desde temprano, pues empezamos una relación y fue mi esposo de 11 años. Las historias, no solo de él, sino las historias de sus compañeros de causa y la gente que él conoció en el Combinado del Este, donde pasó la mayoría del tiempo de su presidio. La sentencia de él fue juzgada, por supuesto, por seguridad del Estado. Y las historias que yo viví desde tan joven me marcaron para toda la vida. Las historias de la represión, de todas las cosas que pasaron en la prisión, lo que pasaron cuando salieron de la prisión, que es la parte que a mí me tocó al haberme casado con un preso político. Yo fui acosada, lo tengo que decir así directamente, se me visitaba, se me trató de hacer cuando antes de casarnos la idea de que me separara de él, que yo era una muchacha joven, que iba a perder mi vida al lado de una persona que ya estaba marcado en la revolución y que era un contrarrevolucionario. Y los cuentos eran terribles. Luego, nosotros por el acuerdo del año 79 de migración de Estados Unidos con Cuba, que salieron muchos presos políticos a Venezuela en aquella época. En el caso nuestro teníamos que haber salido primero, pero salió Radio Martí al aire y nos suspendieron la salida por un tiempo. Y bueno, ese periodo que yo conocía tantos presos políticos, las historias son incalculables, de terror, de terror. En el caso en particular mío, yo le debo a esta persona con la que me divorcié después de estar unos años aquí en Miami, y La foto que me mandaste, es de Heriberto Mederos. la, El la, enfermero. la puedo poner. Sí, la puedes poner. La puedes poner. Esto fue parte de lo que me pasó. Yo le debo un poco. Yo terminé en unas relaciones muy no amistosas con mi primer esposo. Yo he tenido relaciones con mi segundo esposo, una perfecta relación, pero con mi primer esposo no terminamos muy bien precisamente porque yo creo que él fue una persona que quedó extremadamente dañada desde la prisión, muy dañado. Conclusión que eso todo repercutió en mi relación de pareja
Y yo podría escribirte un libro de lo que es vivir con un individuo que ha pasado por una prisión castrista y las secuelas que eso deja a nivel emocional y psicológico. Pero bueno, de eso yo no quiero hablar porque yo estoy hablando contigo y se me eriza la cabeza y estoy tratando de controlarme porque son experiencias muy personales, ¿no? ¿Quién es este señor? Ese señor es Heriberto Medero. Ese señor, cuando yo todavía vivía en Cuba, casada con mi primer esposo, él siempre me hacía el cuento de este señor. Me hablaba de que mi esposo lo manda a Villa Marista y en Villa Marista, ya llevaba como un mes y pico, 2 meses en Villa Marista, le dio como un ataque, como es lógico, bajo presión, le ponían frío, le ponían calor, le metían gente en la celda y llegó un momento que le dio como una especie de ataque nervioso y lo mandaron a la sala castellano del hospital psiquiátrico conocido como Mazorra. En esa sala, en ese hospital habían 2 salas donde mandaban a todos los presos de seguridad del Estado, que era la Carbó Serviá y la Castellano. En el caso de mi esposo, mi ex esposo, él estuvo en la Castellano. Y él me hacía los cuentos, que cuando él estaba ahí me hacía toda la historia. No quiero entrar en detalle, Carlito, porque me voy a poner mal, pero él me hacía los cuentos de cómo era la celda, cómo le tiraban el agua fría. Yo sabía que me iba a poner mal. ¿Ves por qué no hablo de esto? Dame un minutico y yo me compongo. Entonces, en esos cuentos, yo era muy jovencita y todo eso a mí me impresionó demasiado. Porque se defecaban ahí mismo, se orinaban ahí mismo y con las mangueras le tiraban agua para que corriera las heces fecales y la orina. Y él me contaba que había una persona que era un enfermero que era muy buena persona, que a él le parecía que era muy buena persona, porque cuando él estaba muy, muy mal, esta persona venía y le daba una pastillita que lo dormía o lo ponía que él creía que estaba durmiendo como en un colchón. Una pastilla que lo enajenaba y lo hacía creer que estaba en un colchón de plomo. Pero que al cabo del tiempo que él se dio cuenta que esta persona, él no era tan buena persona como él creía, porque él empezó a notar que cada vez que le daba la pastillita, él tenía como cortaduras y sangre en las comisuras de los labios y mucho dolor en lo que es la mandíbula. Y ahí empezaron a hablar, ellos se gritaban de celda a celda, porque había mucha gente allí que no estaba enferma de los nervios, como era el caso de mi esposo, y presos que estaban allí que no eran pacientes psiquiátricos, no eran pacientes psiquiátricos. Y ellos se gritaban de celda a celda y se contaban lo que pasaba. Bueno, cuando él me hizo esos cuentos, que yo era tan joven, yo creí que él estaba exagerando y es la parte que a veces me hace llorar porque siento que le debí confianza. Yo creí que él exageraba y él me decía, a mí me dieron electroshock y me explicó todas las historias, cómo él tenía las comisuras dañadas, la sangre, los estados de depresión en que entraba. Y él estaba convencido que le habían dado electroshock a él y a otros presos. Yo, como te digo, no le creí. Este era el señor que le daba la pastilla. Este era el señor que le daba la pastilla. Llegamos a los Estados Unidos en los años 80 y un día estamos frente a la televisión y un amigo de mi ex esposo, que también había estado preso, lo llama por teléfono y le dice que fuera a ver el noticiero, que iban a dar ciertas noticias. Eso salió por el Miami Herald. Eso fue, Carlitos, si yo no me recuerdo mal, sería en el 91, en el año 92, aproximadamente en el 92. Y este señor sale en la televisión, salió en el Miami Herald. Y lo que pasó fue que en el año 91, un cubano, que si tú me matas yo no me puedo acordar cómo se llamaba, creo que de apellido Lago, y un señor americano hicieron un libro sobre las políticas de la seguridad del Estado contra los presos políticos, pero sobre psiquiatría, cómo los trataban como pacientes psiquiátricos. Ellos sacaron un libro en el año 90, 91, y ese libro lo presentaron en una comisión de derechos humanos. En esa investigación, en ese libro, ellos entrevistaron a un montón de presos políticos que algunos eran amigos de mi primer esposo. Y por lo menos 20 veces sale a relucir este señor con los electroshocks. Entonces hay 4 presos políticos que los reconocieron muy bien, muy bien, muy bien. Entre ellos uno que vivía en Hollywood Beach, creo que era, que de hecho yo he tratado de contactarme con él, pero parece que él murió y yo logré contactar con una hija de él, porque yo en algún momento quise hacer este programa, pero desistí porque para mí es demasiado fuerte, te lo digo de verdad. Y esos 4 presos
fueron un testimonio muy fuerte. Y él tuvo, en esa entrevista que él le hace en Miami Herald, porque él lo entrevistó el FBI, él había entrado aquí en el año 84, llevaba 4 años trabajando en un centro convaleciente en Hialeah, como un centro de personas que estaban en rehabilitación y como un nursing home, una residencia. Él llevaba 4 años trabajando ahí porque él había llegado aquí en el año 84, 85, llegamos casi juntos. Y lo descubrieron. Uno de esos presos lo reconoce y lo descubre. Él llegó aquí con una visa que supuestamente tenía desde el año 60, que por alguna razón no vino. Él trabajó en Mazorra cerca de 40 años. Te estoy hablando todo lo que yo recuerdo de lo que se habló en la televisión en aquella época, el Miami Herald. Recuerdo que un periódico que había en Broward también hizo un reporte grandísimo de él, que yo lo leí en papel, porque en aquella época no había internet, en papel. Y el caso fue que el FBI lo apresó. Yo recuerdo que Ileana Ros-Lehtinen fue la que más presión hizo para que Migración y el FBI lo entrevistaran. Lo entrevistaron. No pudieron demostrar nada a primera instancia. De hecho, con el Miami Herald él tuvo que reconocer, porque en el caso de mi esposo ese era el testimonio que tenía, pero los otros presos, él estuvo en Mazorra. En el caso de mi esposo estuvo en Mazorra a finales del 79, principios de los 80. Pero los otros presos contaban de que él le ponía electrodos con electricidad en los testículos, que le ponía madera en la boca para hacer los electroshocks, que le hacían entre 16, 20, 20 y pico electroshocks diarios, que los tiraban cuando estaban desmadejados uno arriba de los otros en un rincón hasta que se iban despertando. Carlito, es muy fuerte. Y bueno, los cuentos fueron terribles. El caso de mi ex esposo, cuando lo vio en la pantalla, no te lo puedo explicar. Yo tuve una semana fuertísima porque él se descontroló cuando él vio a este señor, y luego todos se llamaron, los que eran amigos, los que habían estado juntos en la prisión. No te puedo contar que aquello fue una historia. Ileana Ros-Lehtinen logró que a él lo llevaran a juicio por haber mentido al aplicar a inmigración. Él murió, si yo no mal recuerdo, en el 2001. Fue un proceso que duró. Él salió bajo fianza para la calle, los presos lo estaban buscando para allá, tú sabes qué. Le dieron incluso protección, estaba escondido. Él tuvo que aceptar que él sí ponía a la gente en solitaria, que tenía 2 pacientes psiquiátricos de Mazorra, que no me puedo acordar cómo le llamaban, a uno le decían Mayarí, que los 2 lo ayudaban a él a dar estos electroshocks, y eran pacientes psiquiátricos dándole electroshocks a los presos políticos. Conclusión, que él murió durante el periodo de que le estaban haciendo el juicio de migración, que supuestamente le iban a pedir 5 años, y murió con 79 años tranquilamente en Miami. Y bueno, nunca el juicio, se enteraron cuando estaba la audiencia de juicio para meterlo preso, que había muerto. Y ¿qué secuelas, madrina, dejan en una persona muchísimas. Yo de los eso no puedo hablar, electroshocks y esas torturas? muchas. A mí, yo viví con una persona que le cambió la vida, pero además me la cambió a mí también. Es muy fuerte, porque es el nivel de impotencia que tú sientes, que tú no puedes. Yo estoy hablando de esto hoy y yo he hablado poco de esto, porque te marca y a toda la gente alrededor de ti el conflicto con la familia, el hecho de que tú no le creas, sentirse que no le creen. Yo misma no le creía. Y yo recuerdo cuando eso pasó aquí, que yo le dije a él, lo siento por no haberte creído, porque yo creí que él me estaba exagerando. Y luego, bueno, ya yo estaba separada de cuando este señor murió y me volví a acordar de toda esa historia. La he vivido muchas veces. Y tanta gente con la que yo trabajé cuando llegué aquí, yo trabajé con muchos presos políticos, historias de terror que te quedan para siempre, porque no se ha hecho justicia, no se ha hecho justicia. Marina, yo he hablado con personas que no estoy autorizado para decir su nombre, con personas que han sufrido torturas en Cuba. De hecho, hablé con dos plantados, y me contaron, después de hacer un esfuerzo muy grande
me contaron lo que vivieron. Ellos no estuvieron plantados en Isla de Pino, estuvieron plantados en, en La Habana, uno creo que en Santiago de Cuba, si mal no recuerdo, otro. Y Madrina, había algo que le llamaban las gavetas, que sale en la película de Plantados, en esta película nueva, que me decía uno que era lo que más miedo le tenía, porque era una gaveta en vertical donde los metían ahí parados, no podían sentarse, acostarse, agacharse, tienen que estar parados ahí, y ahí los dejaban una semana, 10 días, ahí parados, desnudos. Carlito, una de las historias que yo escuché mucho entre los presos de aquella época, yo recuerdo que yo iba casi, yo te diría que yo iba por lo menos cada 15 días a la casa del preso aquí en Miami, que estaba en la 13 y la 13 justamente de esa juez, en la pequeña Habana, se llamaba el presidio político, pero le decíamos la casa del preso, y ahí se reunían. Nosotros llegamos aquí, no teníamos amigos, no teníamos a nadie, y los presos hacen, mira, hay una cosa que yo viví, los presos hacen los presos políticos cuando llegaron aquí hicieron una especie de hermandad. Y yo tuve amigos presos y gente con las que trabajé incluso. Recuerdo, por ejemplo, un amigo mío de nombre Bruno que estuvo 20 años preso y cuando llegó a Miami nunca se casó, nunca tuvo hijos porque él estuvo en solitaria, nunca pudo rehacer su vida. Fuimos compañeros de trabajo y tuvimos una relación, un tipo súper simpático, agradable, pero con padecía de lo que le llaman aquí el efecto postraumático. Nunca se pudo casar, nunca pudo vivir tranquilamente en un solo lugar, tenía problemas de ansiedad, no digo su apellido porque no estoy autorizada, no tuvo familia tampoco, y había estado 20 años preso. Y los presos hicieron como una especie de hermandad cuando llegaron aquí, y yo llegué de 24 años, Carlito, íbamos a veces los sábados, los viernes, y nos reuníamos allí, y yo aprendí muchas historias a través de ellos. Hicieron esa especie de humanidad que era como una cofradía que hablaban solamente de lo que les había pasado. Y yo después de vieja me di cuenta que estaban haciendo una terapia, porque era gente que nunca pudo sobrepasar lo que les tocó vivir. Y al estar ellos juntos, tener esa hermandad, contarse las historias, recuerdo que para mí, mi mente de joven, era raro cuando decían, siempre se presentaban así. Tú sabes que los cubanos cuando nos vemos decimos, ¿de qué parte de Cuba tú eres? Ellos se decían, ¿cuál era tu sentencia? ¿Cuál era tu causa? Siempre se presentaban así, eso lo tengo grabado. En vez de decir, ¿de dónde tú eres de Cuba? ¿Cuál era tu causa? No, mi causa era la de 79, de tal y tal y tal. No sé, a lo mejor de un sabotaje que hubo, de esto o lo otro. Y se presentaban así. ¿Y en qué prisión tú estuviste? ¿Y en qué año estuviste? Y se conocían entre ellos. Y creo que hicieron la terapia, pero se le hizo muy poca justicia. Muy poca justicia. Y yo conocí historias de primera mano desde fusilamiento. Yo siempre hago la historia de un señor que era de La Palma, Pinar del Río. Y ese señor yo lo conocí. Una persona encantadora, era masón, una bella persona, una familia muy linda, que de hecho él y un amigo nuestro que había estado preso también como 15 años llegó y prácticamente no duraron, se murieron muy pronto. A los 2 años de estar aquí se habían muerto. Yo conocí a Chanes de Armas. Yo conocí a Roberto Martín Pérez y allí conocí a gente que yo lamento no haber guardado los recuerdos bien y que se me han ido borrando, ¿no? Y yo recuerdo a ese señor, como hacía el cuento, que en el cine La Palma, cuando fueron a fusilar en aquellos juicios sumarios, pusieron unas mesas en lo que es el escenario del cine. Y en la parte de atrás las madres estaban adentro, a él lo estaban juzgando, y su madre estaba en el público. Y dice que sentenciaban a muerte a los muchachos jóvenes por hacer nada, y se los sacaban por la parte de atrás del cine y se oía dentro Los disparos. del cine los disparos y las ráfagas. Sí, madrina, eso me lo han contado también. Eso, las historias, yo he borrado historias, Carlito. Te digo que he borrado historias. Otro que al hijo se lo tiraron al mar y se lo trajeron comido por los peces y era por ir contra él. Las historias eran, no había internet, éramos una burbuja. Acuérdate que en Cuba no se permitía hablar con extranjeros, mucho menos con periodistas, no había prensa extranjera. Las cosas que pasaban se quedaban allí porque no había manera de sacar información. Con razón, por ejemplo, el libro de Armando Valladares fue tan importante, porque que alguien sacara un libro dentro de la prisión fue tremendo.
no había manera de saber. Tú sabes el documental, que hay un documental buenísimo de Néstor Armentero que se llama Nadie Escuchaba. Nadie escuchaba así. Empecé la directa hoy diciendo que para hablar necesariamente de los presos y las torturas en Cuba, hay que empezar por ver ese documental. Nadie escuchaba. Yo Nobody listened. recuerdo cuando salió y yo recuerdo aquella época. De hecho, también todo lo que se ha hecho con fondos de los cubanos cooperando. Mira, el otro día que tú sabes que el foro de la Fundación de Liberalismo y Federalismo y Libertad de nuestro amigo Frank Zimmerman hicieron esta reunión en el Museo de la Diáspora, el Museo Americano de la Diáspora Cubana que está en Coral Gables. Y ahí estuvo Gloria Álvarez, estuvo María Guardado, etcétera, y yo fui. Y estábamos oyendo las historias de lo que se estaba contando allí. Allí conocí a Diego Suárez. No, yo lo conocía. Diego Suárez, un cubano de la Fundación Nacional Cubano-Americana, un señor que tiene ya muchísimos años, casi 90, que yo lo conocí en el Versalles, tomando café. Y cuando él estaba sentado delante de mí, yo me puse a hablar con la esposa, y él llegó y alguien me dijo, el esposo de ella, pero no me supieron explicar. Cuando lo vi llegar, lo conocí y le dije, Diego, por supuesto, él no me reconoce a mí. Yo a veces iba al Versalles y me encuentro con personas, Musculito, que murió hace poco, que estuvo en varias incursiones, que fue de la CIA, etcétera. La historia estaba ahí en Miami, estaba ahí. Y yo le dije a Diego, ¿qué tal? A veces yo iba y no me reconocían porque yo era una jovencita cuando iba allí y me he hecho una vieja. Ese señor, yo lo vi delante de mí ya mayor, y yo lo miré así, después nos pusimos a conversar. Él fue uno de los grandes de la Fundación Nacional Cubana Americana. Tú no sabes, Carlito, la cantidad de dineros que cubanos en Miami, de su bolsillo, sin que, de su trabajo, que donaban para la causa, como nosotros lo llamábamos, la causa de Cuba. Ahora los movimientos nuevos que se dice Patria y Vida, nosotros le llamábamos la causa, la lucha por la causa. Así lo heredé yo de los que estaban aquí cuando yo llegué. Gente, Jorge Mascanosa, he conocido en el Versalles hace 3 días a la cuñada de la esposa de Mascanosa, de la viuda. Lo que hicieron los cubanos aquí, presos políticos, gente común y corriente como tú y como yo, que donaban cientos de miles de dólares para la causa cubana, para documentales, para libros. Fue increíble. Si no, no se hubiera sabido nada. Si no hubiese sido por esos cubanos, no se hubiera sabido nada de lo que está pasando hoy, porque verdaderamente nadie escuchaba. Sobre todo en una Latinoamérica, cuando yo llegué aquí, Carlito, yo tuve problemas con colombianos, con venezolanos, con peruanos que decían que los cubanos éramos cobardes porque nos íbamos, que en Cuba no pasaba nada, porque oían a Silvio Rodríguez, porque Cuba era una maravilla, la revolución, Fidel. A mí me tocó, esa fue mi generación, de coger muchos dolores de cabeza en Miami en esa discusión. Yo me siento ahora pleno cuando la gente... Marina, pues imagínate yo llegar aquí a España y encontrarme de sopetón con el documental Nadie Escuchaba, con el libro de Hugo Matos, con testimonios de torturados. Yo, mira, con lo del remolcador 13 de marzo, es una acumulación de cosas malas que se te va metiendo dentro, porque además ya no solo la sensación de sentirme engañado, estafado durante toda mi vida, sino engañado y estafado con tanta maldad, ¿sabes? Haberme hecho de alguna forma cómplice por acción o por omisión de tanta maldad durante años. Y llegar de pronto aquí y meterme en internet y empezar a sacar todo eso es algo que me hace pupa, como decimos acá. Yo de este tema me cuesta mucho hablar, madrina. Lo he hecho hoy, Mucho, mucho. Yo no puedo. pero Yo me cuesta me mucho. alegro que tú lo hayas hecho porque este es un tema que yo no puedo. Hay otros que no, que el día que yo te tenga que hacer la historia de la marca, que esta herida que yo tengo en el brazo, el día que yo te tenga que hacer la historia de esa herida, te la puedo hacer a ti, es que no puedo hablar de eso, Carlito. Hay cosas, mira, yo me doy cuenta que he borrado literalmente muchas cosas para poder seguir, porque si yo no borraba todo eso, ¿cómo yo seguía adelante? ¿Cómo tú te vuelves a ser feliz? Cuando yo llegué aquí,
Yo traía, Carlito, una rabia. Yo fui de las personas que me fui de Cuba para no volver. Volví después de muchos años. Y tú sabes, porque yo te lo he contado, la razón por la que volví después varias veces. Pero yo me fui de Cuba, yo me fui con rabia, con mucha rabia. Yo dejé un país que por eso que cada vez que yo me encuentro ahora, y lo voy a aprovechar que estoy aquí contigo para decirlo, yo no tengo rabia por dentro, tengo todavía, nos deben muchas cosas. Hay momentos que en una grieta yo me pongo a llorar y la gente dirá, esta señora está loca. No, yo no estoy loca. Yo tengo una historia, yo tengo una vida y me deben cosas. Siento una sensación, no te la puedo explicar. Es una sensación que llevaría horas y que uno ha borrado, pero a veces siento que me deben cosas, que la dictadura cubana me debe, que Fidel Castro se muriera en su cama tranquilamente. Es una deuda que ha tenido la historia de Cuba con muchos cubanos. Yo recuerdo el día exacto que murió Fidel Castro, yo me tiré a la calle, yo me fui al Versalles. Yo recuerdo que la primera persona en la que yo pensé y me puse a llorar profundamente fue en Celia Cruz. En aquella imagen, cuando metió la mano, lo he dicho muchas veces, sacar la tierra desde Guantánamo, que ella metió la mano por la cerca cuando fue a cantarle a los balseros. Y yo no sé por qué, Carlito, lo que me venía a la mente era Celia Cruz. No me venía más nadie que ella a la mente. Sentimos que hay una deuda, parte de lo que uno tiene la fuerza para estar aquí diciendo esto es por esa deuda. Y yo he perdonado muchas cosas, créeme. Carlito, la persona por la que yo no me pude graduar a la universidad, que al final le agradezco, está aquí, en Miami. A mí me invitaron a un WhatsApp del grupo de la universidad. Y yo estuve en la universidad 2 años, no más. Y yo le pregunté, fulana de tal está, y me dije, no, está en el WhatsApp. Le dije, mejor yo no entro. Porque no quiero guardar rencor, no quiero poner mal a la situación en un grupo de amigos que estudiaron, se graduaron. Y yo no quería poner la, ¿cómo decirte? La podrida. Pero sabía que no podía estar en el mismo lugar que ella. Y está aquí, yo tengo el Facebook de ella. Y me pensé 1000 veces, ¿le contesto? No le contesto. Le digo, y después terminé diciendo, ella tenía 20 y pico de años, tenía 20 años, era una muchachita, cambió de pensar, hoy está aquí y lo dejé pasar. Hemos perdonado. Sí, hemos perdonado. No sé qué yo haría si me la encuentro en la Pero calle. madrina, una disculpa a veces se echa en falta. No la quiero. Para serte honesta, Mira, no, es que es muy fuerte. yo, Tengo que enfrentar eso y no quiero enfrentarlo, yo Carlito. me siento, yo en cierta forma hago lo que hago, madrina, porque yo también me siento que debo algo, pero yo no es que me sienta en deuda con los de atrás, yo me siento en deuda con los que vienen. Yo no puedo permitir que mi hija o mi sobrina crezcan en la misma ignorancia sobre Cuba que crecí yo. Yo no puedo permitirlo. Esa es la razón por la que estamos aquí. Hay No gente que no puedo. lo entiende. A mí me aterra nada más imaginar que pueden crecer y ser engañados de la misma forma en que hemos sido engañados todos nosotros y volver a pensar que Cuba es un paraíso y volver a pensar que la educación es buena y que la salud es buena y que la revolución era lo máximo. No, esa es mi deuda que la voy a pagar hasta el último día de mi vida. Yo tengo amigos que me preguntan, todavía cómo, mira, antes de entrar a YouTube, yo en mi Facebook personal, yo tengo muy pocas personas en mi Facebook personal, yo no tenía Instagram, yo no tenía mucho social media. Yo escribía, lo que hacía era escribir, que me ayudó mucho siempre. Y yo hablaba de Cuba, muchísimo, pero sobre todo hablaba también de los Estados Unidos. Y desde que yo entré en YouTube, tú sabes que a mí me atrapó el tema de Cuba otra vez, que yo nunca lo había abandonado. Yo me pasé la vida hablando en el barbecue, en la fiesta, con los amigos. Los primeros años míos aquí era una ansiedad por hacer algo. Yo te he contado que yo fui a EFA 66, yo conocí a Nazario Sabén. Tú conoces a todo el mundo. Yo oía a Pérez Roura, a Emilio Milián, a Carlos Demán, a Marta Flores, Agustín Acosta, Agustín Tamargo. Eso era lo que yo oía. Y yo todo lo que hacía era oír política, política, política. Yo a veces digo que el acento que yo tengo en inglés y los paquetes que meto es que me quedé viviendo en Cuba desde la política. Yo me adapté a vivir en los Estados Unidos, me mezclé, aprendí el idioma, etcétera, etcétera, pero sin embargo, políticamente me quedé muy ligada porque además trabajé
con la Iglesia Católica, trabajé con montones de organizaciones que ayudaban a los presos políticos, estuve involucrada en eso. Y no me pude escapar. Pero yo tengo amigos que se escaparon. Se escaparon que tú hoy no le hables de Cuba. Hablan de los Estados Unidos, de las elecciones, pero no quieren oír hablar de Cuba. Donde yo me he sentido en YouTube tan cómoda porque me encontré gente que quería hablar de lo que yo hablaba, que era de Cuba. Porque mis amigos, Carlitos, los que llevan 40 años aquí, 50, 30 años aquí, que son la mayoría de mis amigos, no quieren hablar de Cuba. Y yo los entiendo. Yo los entiendo porque además después nos pasó eso que tú no has vivido y que si algún día tú vienes a Miami, entonces otra historia. Tú sabes que yo siempre digo en las directas melcocha de Malanga, porque es que yo no sé qué nombre darle. A mí se me ocurrió decir la melcocha de Malanga, lo que hemos tenido que vivir, los que estamos fuera y hemos tenido que ver el intercambio cultural, los que tuvimos que ver a Jaila Monpié aquí, que yo no sabía, yo me tiré una foto con Jaila Monpié en un restaurante, porque yo no sabía quién era, ni que le había dado un beso a Fidel Castro. Los que el no entender qué pasaba en Cuba, en ver a los cubanos llegar y sentirte tan diferente. Yo regresé a Cuba después de muchos años y cuando yo llegué a Cuba, eso es una historia que no te la puedo explicar, era un país diferente. Yo lloré los 21 días que estuve en Cuba, pero no era mi país. Yo tengo una sensación que explicarles es muy difícil. Yo he ido a La Habana y yo llego a La Habana y me encanta y la veo y precioso, los amigos, las emociones, el ruido de la olla de presión, de las guaguas, era una cosa que tenía que ver conmigo, era una cosa que era mi infancia, los recuerdos de la infancia, de la adolescencia, caminar por las calles que parecía que nunca te habías ido, pero cuando yo llegaba a Miami, yo llegaba a mi casa. Yo nunca he vuelto a Cuba para sentir que llegué a mi casa. Yo me fui de 24 años, es lógico de entender, pero me fui con tanto rabia que las veces que regresé a Cuba, yo regresaba a Cuba, pero nunca regresé a mi casa. Yo cuando llego a Miami, llego a mi casa. Y eso es súper, eso no te lo puedo explicar. Esa es una sensación donde tú tienes que ubicar tu identidad. Porque yo aprendí a decir Fort Lauderdale, que dicen que cuando tú dices Fort Lauderdale o available, es que ya tú puedes hablar en inglés. Pero yo no era completamente de aquí, pero tampoco soy de allí. Yo me siento más de Miami que de los Estados Unidos. Y me siento más de los Estados Unidos que de Cuba. Es una cosa muy compleja. Y yo tengo muchos amigos que se olvidaron, que ahora mismo me están viendo, te ven a ti, que me dicen, vi a Carlitos Madrid, gente, mis tías que llevan 40 y pico de años en este país y te ven, y ven a Carlitos y les encanta recuperar eso. Por eso lo que se ha hecho en YouTube y la gente no lo entiende a veces, cuando mis tías que llevan tantísimos años en este país te ven a ti un muchacho joven de otra generación hablar de Cuba y rescatar toda esta historia, es también importante para ese exilio que se siente con una deuda tremenda que nos deben. Marina, ¿tú sabes lo que es estar aquí leyendo nombres de fusilados Horrible. y que te escriba una persona por Facebook y te diga, ese nombre que dijiste es mi papá, fue mi Claro, papá? eso me pasó Y, todo el tiempo. y lo fusilaron en esta causa, por esto, así, así. Y mi mamá, que estaba embarazada de mí, fue a la prisión y cuando llegó le dijeron que 2 horas antes lo habían fusilado, que ya no lo iba a ver. Y mi mamá pensaba que era mentira y casi me aborta. Así nací yo. ¿Sabes? Claro. Eso, madrina. eh, la gente que nos ve no sabe, pero eso se va acumulando tanta cosa por dentro, que a veces te dicen, eh, te veo lleno de odio. No, no es odio, es asco. Es una, es un asco tan profundo. Es algo que da náuseas. Cuando alguien me dice, yo soy Fidel, no, yo no te odio. Yo, si existiera una palabra que resumiera el asco tan grande que siento por ti, no puedo describirlo. Y no es ni siquiera odio. Ese tipo de testimonios de gente que me ha escrito y me ha dicho, a mi abuelo en el Escambray lo torturaron hasta la muerte. Eh, Carlito, ¿tú no has visto un video que yo subí de Tony Chao? Un niño que lo torturaron, niño, porque era un niño.
Ese es otro de los que no puedo contar. Yo hice ese video, que no era muy largo, hace ya algún tiempo. Yo llevaba poco tiempo en YouTube. Y es uno de los que más las clarias me cayeron encima. Yo hice otro sobre Zoila, la niña de Placeta. Zoila, que murió Y ahí en se murió Miami. aquí en Miami hace poco. Y loca, completamente enloquecida. Y esos videos que yo subí sobre el Escambray, yo quisiera que tuviera cómo desde Cuba me los atacaron, cómo me venía, las clarias, como le decimos, llegaban y tú veías los comentarios que te hacían, me cayeron a partir de ahí, porque es la historia que no quieren que se cuente. Hay un libro de Enrique Encinosa, yo creo que de todo lo que se ha hecho en el exilio, La Guerra Olvidada. La Guerra Olvidada, para mí es el mejor libro sobre el Escambray, porque Encinosa hizo un estudio muy, muy detallado, pero además entrevistó a muchísima gente. Hay gente en el exilio que ya, que por supuesto la gente joven no sabe ni quiénes son. Encinosa creo que está en La Poderosa, que por cierto voy a estar, la próxima semana creo voy a estar en La Poderosa, que me invitaron. Y Encinosa creo que tiene un programa en La Poderosa. Y ese libro, el Escambray, ellos lo niegan, completamente lo niegan. Cuando yo subí la información, todas estas historias, la de Tony Shaw, búscalo, es un muchacho, está en blanco y negro la foto y es rubio. Le fracturaron los huesos, lo dejaron vaya, para qué contarte, cuando yo hice ese video, que yo lo que hice fue rescatar historias que yo había oído en el exilio de los presos y documentarme para refrescarlas. Y yo empecé a sacar historias que yo me había olvidado. Por eso yo te juro que yo he llorado la gente creerá que yo he llorado. Yo era una gente que no lloraba. A mí me costaba llorar, Carlito, increíblemente. Y yo desde que estoy en YouTube lloro muy a menudo, y eso que he tratado de esforzarme mucho. Me alegro haber llorado cuando empecé tu directa, porque si no lloro me da se me revienta la cabeza con la presión. Pero yo he llorado en YouTube tanto, 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 porque ha sido como que yo tenía un baúl de los recuerdos que estaba tapadito, cerrado. Y yo no he vivido ninguna de esas historias. Yo no tengo un hermano fusilado. Tú te imaginas la gente que tiene esa historia por dentro. Tú no viste el programa que yo hice con María Huerlao. Tú no lo has visto. Yo te voy a hacer esta historia, porque ojalá que puedas traer a María. Tú sabes cómo María Huerlao, la madre de María Huerlao, supo que el padre de María había muerto. ¿Tú te sabes esa historia? No me la sé. Te la voy a hacer en un minutico, en un segundito. La madre de María, ellos vinieron para acá, ellos salieron de Cuba cuando María Huerlao tenía 7 meses. Y el padre de María, que había luchado contra Batista, cuando llega Fidel Castro, que él llega aquí, él siente, así lo cuenta María en ese video, en esa entrevista que le hice, conversación, tú sabes, yo no hago entrevista, y el padre siente que él tiene que hacer algo. Marcelo, ¿qué tal? Marcelo, como te he escrito veces, él siente que tiene que hacer algo porque él ayudó contra Batista, de alguna manera ayudó a Fidel, y él tiene que hacer algo para sacar a Fidel de allí. Y él entra aquí, él se enrola en la brigada y él va a Bahía de Cochino. Cuando regresan, el que se formó aquí toda la historia sobre Bahía de Cochino, que quiero hablarte una cosita antes de irme, dejarla clara. Él regresa y la madre de María no sabía nada de él. Y la madre de María va a una consulta médica. Y cuando llega a la consulta médica, hay una revista de Miami, que Bahía de Cochino estaba pasando aquello. Y la madre María coge la revista y empieza a ojearla. Y ve una foto. Yo puse la foto en el canal. La directa tiene esa foto. Yo le pedí permiso a ella porque es muy fuerte. Y cuando ella se hace que ojea la revista, ella ve un hombre muerto, un brigadista. Y cuando mira al brigadista se da cuenta que es su esposo. María era muy pequeña y ella le escondió esa foto a María siempre. Y cuando María empezó la universidad, de alguna manera encontró esa foto y María encuentra la foto de su padre muerto, y a partir de ahí es que empieza la pasión de María Huerlao por la lucha, por visibilizar las violencias dentro de Cuba. Así es porque María Huerlao empieza a hacer lo que hace. Así surgió Archivo Cuba entonces. Así surge Archivo Cuba. Porque su padre, y ahí está la foto, ella se puso a llorar en mi directa, porque ella no sabía que yo le iba a hablar de esto, pero yo lo sabía, yo conocía esa historia. Y yo le hago la historia y ella se puso a llorar y me dice, mira los años que han pasado, yo todavía no puedo superar esto. La madre lo vio en una revista. Que voy a decirte una cosa y me quiero ir, porque ahora me voy a tomar una aspirinita, me voy a tomar una agüita fría, ya yo no tengo 20 años, querido, estas cosas me afectan, de verdad, Carlito. Siento que me está afectando, no sé si un día me voy a tener que ir de aquí, porque esto me está afectando. Hay momentos en que me está afectando, te lo digo seriamente.
por las cosas que uno ve, las cosas que uno ve. Después de vivir todo esto, lo que tú ves que te llena otra vez de mucha impotencia. Cómo la dictadura ya conoce el social media, cómo la dictadura nos está atacando literalmente a ti, al otro, a la otra, el trabajo que se está haciendo de social media, el visualizar toda la historia, el rescate de la historia, la dictadura sabe que lo marca, que los destruye y nos están atacando directamente. Yo no estoy hablando aquí de un protagonista, de un protagonismo, están atacando todo lo que visibilice la historia. Sí. Yo hice un videito que lo subí en TikTok y te voy a decir una cosa, ¿por qué esto me afecta? Me afecta porque yo estoy con una tendinitis y yo hago un videito, Carlitos, mío, diciendo una tontería y tiene 5,000 views. Y yo hago un video que yo recorto, que lo acabo de hacer, sobre la madre de Pedro Luis Boitel, y yo hago un video con un fragmento de un discurso de Fidel Castro del año 63, homofóbico, al que después le pongo una foto de Mariela Castro, y después pongo una parada gay en La Habana donde hay un muchacho con un cartel que dice yo soy Fidel, y después yo hablo del código de familia. En 3 minutos, en TikTok. El video mío, maquillando, cantando, tiene 5,000 views. Sin embargo, el video que yo hago de Pedro Luis Boitel y el video que yo hago de este Fidel homofóbico, que lo pongo en Instagram, que lo tengo en TikTok, lo ven 100 personas. Y tú dirás, bueno, Madina, pero me afecta, porque tú dices, pero ¿cómo es posible que todavía esto no tenga nada más que 100 visiones? Hubo hace poco, Madrina, un joven cubano que le dio una lección a mucha gente. El joven que salió diciendo... Lo vi, hablé de él. Y tú sabes lo que yo dije, aquí pasan 2 cosas. O es uno que lo cogieron con el narigón en la nariz, o este muchacho quiere views por algo. Yo cuando mandaron el video, cuando me lo mandaron, se lo dije a Annie. Le dije, no, este quiere demostrar algo. Yo no sé que había demostrado, pero ¿sabes lo que creí? Que estaba creciendo su canal y que lo estaba haciendo como un performance. ¿Tú sabes dónde me di cuenta? Cuando él dijo, a él se le fue, cuando él dijo, porque si quieren tener un carro en Cuba, en un año pueden tenerlo, yo dije, esto no es verdad. Y yo hablé de él, pero hablé rapidito, fíjate que dije, no me voy a detener en él porque yo sabía que había algo que no era cierto. Y ese muchacho al final lo que hizo fue dar una lección buenísima. Claro. Buenísima. De verdad. ¿Qué está pasando? Yo no sabía la razón por la que lo había hecho. Yo intuí, por eso ni siquiera lo comenté, ni lo compartí, ni nada. Yo intuí que él quería demostrar algo. Lo que no sabía exactamente qué. Pero dime de las Kardashian, Carlito. Dime, mira, Carlito, te voy más lejos, voy a hacer un chiste porque yo necesito aliviar. Yo estoy viendo TikTok. ¿Tú has visto alguna vez TikTok a las 10 de la noche? ¿A las 11 de la noche? Yo veo TikTok una vez a la semana, Mira, Madrina. ¿quieres que te diga algo? Mira, yo lo digo abiertamente porque yo lo puedo demostrar. Hoy yo estaba hablando con Lola y Lola me dijo, de verdad que yo no sé cómo ustedes pueden. Hoy estamos a día 14. La gente dice, porque ustedes quieren view, porque dinero. Cada vez que yo oigo a alguien que dice, porque ustedes están aquí por dinero. Señor, si lo que paga, yo puedo tirar la foto y enseñarlo. Lo que paga YouTube son 300, 400 pesos. Tú dices, esto no lo podría hacer nadie por eso. Mira, yo digo, te lo juro, Carlito, te lo digo de verdad, si yo me fuera a hacer un programa de cocina, si yo me fuera a hacer un programa de hablar, de enseñar la calle, la playa, de lo que fuera, yo iba a ser exitosa. Iba a tener 100,000 suscriptores. ¿Tú sabes por qué nos limitan una directa? Porque es política. Claro. A mí TikTok acaba de empezar, me canceló, me cerró la cuenta 2 días, acaba de empezar. Entonces, tú te vas a TikTok a las 10 de la noche, oye bien esto, y la gente que está hablando de política de los Estados Unidos, de Cuba, los cancelan. Tú te vas a las 10 de la noche y hay una cantidad de mujeres de cualquier edad que hacen así, mira Carlito, esto, se ponen un escote, enseñan el busto y se ponen a hablar. Yo quisiera que tuviera el dinero corriendo allí. A las 10 de la noche, tú dices, estamos viviendo una realidad alternativa paralela, una locura, una locura. Y me quiero ir diciendo lo siguiente. Lo he dicho en mi canal en estos días, me encontré con estas 3 cubanas el otro día, la excuñada de Mascanosa. Hay una historia por ahí, lo voy a dejar claro, yo sé que yo me busco problemas por decir estas cosas, porque hay gente que es su apreciación, bueno, es la mía, y como es la mía la doy. Hay una historia ahora de querer revitalizar
a la fracción del exilio que fue bélica, beligerante, la que hablaba de atentados, de sabotajes, de invasiones. Lo he visto en los últimos tiempos. Voy a decir algo y lo hablé con la cuñada Mascanosa el otro día. Jorge Mascanosa fue el líder más importante que tuvimos los cubanos del exilio. No lo digo yo, lo dicen los exiliados que llegaron en los primeros años. Yo soy de la segunda camada, de la gente cuando vino el Mariel. Jorge Mascanosa fue un hombre que aprendió el lobby de la política norteamericana, y dicho por él, que lo dijo en muchas entrevistas, yo lo seguía todas las entrevistas que dio, y yo me senté en un mismo cuarto, tuve la alegría, el aprendizaje, la experiencia, no voy a decir honor, porque era un hombre muy humilde, muy sencillo, de estar en el mismo cuarto y hablar y conversar, y que Jorge Mascanosa, como yo era una joven cubana recién llegada, tuviera mucho interés de saber lo que yo pensaba, no solo yo, un grupo de muchachos jóvenes. Jorge Mascanosa, que fue el padre de Radio Martí, fue el individuo que lo dijo él, que aprendió con los judíos el lobby de la política norteamericana en Washington. Era un hombre extremadamente pacífico. Y como la Fundación Cubanoamericana, la organización probablemente más organizada, más disciplinada, más grande, la que logró sacar a los cubanos de Perú, la que tiene una cantidad de cosas que se hicieron increíbles, la que donó más dinero, porque hay que decirlo así, hubo muchas organizaciones del exilio, pero la Fundación Nacional Cubana Americana fue la más grande de todas. Siempre se concentró en la política internacional, en las relaciones diplomáticas, en la lucha pacífica por la causa de Cuba. Sí, hubo gente muy valiente, gente muy seria, como los brigadistas que fueron a Bahía de Cochinos, y otros tantos que creían que la manera era otra, que era una invasión, que tenían que hacerlo ellos en sus propias manos. No respondió, no funcionó. La brigada, con todo el valor que esos hombres tenían, no funcionó. Yo crecí, y tú también, oyendo a Fidel Castro, en primer lugar con aquella foto de Fidel Castro bajándose del tanque, que era un cobarde, fue la única foto que tuvo, lo único que hizo en Bahía de Cochinos, no hizo nada. Aquella foto famosa que se baja del tanque. Luego un Fidel Castro que nos dijo que éramos el primer país en Latinoamérica en vencer al imperialismo gracias a Girón. Girón le hizo más favor a la dictadura diciéndole a Latinoamérica, no a nosotros, a la Latinoamérica, que por primera vez un país tan pequeño y socialista le ganaba a los americanos en una guerra, que no fue una guerra, fueron 4 cubanos con mucho valor que fueron porque Kennedy los abandonó. Ni siquiera el cuento de los mercenarios es real. No es real. Porque no cobraron ni eran parte de un gobierno extranjero. Por supuesto, los abandonaron. No funcionó Nazario Sargent, que lo conocí yo con la misma camisa vieja y rota, una camisa vieja y rota, y Nazario Sargent se murió pobre, vivió pobre, con la idea, yo tengo un pariente cercano en mi familia política, que sus hijos, o el uno vive en Miami a día de hoy, la otra vive en Puerto Rico. Los dos perdieron a su padre porque fue a Cuba en una incursión de Alfa 66 y nunca regresó. No se sabe si lo mataron, no se sabe si lo metieron preso, no se sabe. Yo he hablado muchas veces del campamento que hubo aquí, de Comando Cero, de Frómeta. Eso no funcionó, eso le hizo bien a la dictadura. La lucha bélica, los sabotajes. Fede del Valle, he hecho una directa el otro día hablando de Fede del Valle. No sé si tú te acuerdas quién era Fede del Valle. Sí, claro. La de la tienda del Encanto. La del Encanto, claro. Nunca se supo si de verdad fue el propio gobierno el que se hizo el autosabotaje. Entonces, quiero dejar esto claro antes de irme. Para los que no conocen la historia, para los que no oyeron al exilio histórico, los que no estaban aquí cuando Bahía de Cochinos, para los que no vivieron los años 60, que ya yo estaba nacida, y tuve las historias de primera mano de mi familia, y luego cuando llegué aquí de la gente que la vivió, yo tengo que decir que la porción del exilio que era beligerante y que hablaba de invasión y de guerra era mínima. Ese cuento que te quieren hacer de que eran la mayoría no es verdad. La mayoría del exilio aprendió con Jorge Mascanosa, aprendió con una cantidad de gente que había que hacer la política diferente. Eso que quede claro, porque hoy día, Carlitos, hay una serie en Netflix de Ana Boley, es afroamericana. Hay una serie de Los Miserables de Víctor Hugo donde el inspector es de la raza negra. Están cambiando la historia, sí. La contracultura, y los cubanos estoy viendo que están haciendo lo mismo, lamentablemente.
Querido, ya no me voy a Marina, poner. muchas gracias, Marina. Muchas gracias y perdona por hacerte recordar estas Vida, cosas. no, pero hay que hacerlo, el trabajito queda ahí. Y gracias que estás tú ahí, ustedes son el batón, lo traen en la mano y cuando la madrina se dedique a cocinar, a hacer recetas, tú vas a seguir con esto, yo lo sé. Un beso grandote, Marina. Te quiero, mi niño. Te Chao. quiero, chao.